La semana pasada tuvimos una clase de historia, ¿se acuerda? Que los moví para allá, los moví para acá y toda la cosa, ¿se acuerda? ¿Sí? Esto es sí, esto es no, esto es no sé, ¿ok? Hoy día va a ser un poquito parecido, pero te digo algo, vamos a tomar mucha Biblia, mucha historia y vamos a ver acerca de lo que tiene que ver esto que se llama así, el cuerno pequeño. Cuerno pequeño se le denomina a lo siguiente, a un ser diabólico que va a aparecer, que apareció en el Antiguo Testamento, pero que va a aparecer cuando sea la tribulación o cuando sea el tiempo de la segunda venida de Cristo, o el rapto, más bien dicho. Y la historia, tanto universal como la Biblia, tienen este paralelismo, y lo que vamos a ver hoy día, vamos a ver una parte del pasado y el futuro, y cómo estas dos cosas se relacionan entre sí. Así que vamos a hacer lo siguiente. Vamos a buscar en nuestras Biblias Daniel capítulo 8, versículos 9 al 14. Esa es una parte. Y después los versículos 23 al 27. Miren, en la Biblia católica, ya, recuerden que la Biblia católica tiene 66, 78, 9, 71. 71 libros. La Biblia cristiana, evangélica que tenemos nosotros tiene 66. La razón, ¿por cuál es la diferencia? Cuando la Biblia se hizo el estudio que se llamó un canon, donde se buscaron los que habían sido inspirados y no inspirados, un grupo de 5 o más libros no fueron puestos en la Biblia porque no cumplían con los cánones para poder estar dentro de este conjunto de libros que es la Biblia. 6 de esos libros se llaman los libros apócrifos, o sea, que no son inspirados por Dios. Pero tienen una característica. Esos libros apócrifos son históricos, tienen mucha historia. Y yo voy a hacer referencia a uno de estos libros, que es el libro de Macabeo, y este libro de Macabeo muestra parte de la historia de lo que sucedió en los tiempos que va a aparecer un personaje al cual se le va a llamar Antíoco Epífanes. En resumen, cuando Alejandro Magno muere, se divide en 4 partes el reino, 4 partes. Uno de esos reinos es el reino Seleuco. En ese reino Seleuco, escuche bien esto, nace un rey y este rey se llama así, se llama Antíoco Epífanes. Era descendiente de uno de los reyes sirios el año 175 a.C. La profecía fue el año 532. O sea, habían pasado una cantidad de años, año 175, aparece este personaje. Y este personaje, Antíoco Epífanes, conquistó, escucha bien, Jerusalén, conquistó Israel y toda esa parte. Ahora, este señor Antíoco Epífanes es la profecía que Daniel habla en Daniel capítulo 8. Esto es un anticristo, el anticristo que fue Antíoco Epífanes. Ahora, ¿era un hombre cruel? Sí, muy cruel. Así que vamos a buscar en nuestra Biblia Daniel capítulo 8, versículos 9 al 14, y dice así: y de uno de ellos salió un cuerno pequeño, de los 4 reinos aparece uno, un cuerno pequeño, que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa, o sea, hacia Jerusalén, ahí se está diciendo, y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra, y las pisoteó. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos,
Por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Y escucha esto. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio. Yo se lo voy a explicar ya. Y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. Entonces oía un santo que hablaba y otro de los santos preguntó a aquel que habla. Escucha esto. ¿Hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Ok. Antíoco, este rey, fue en contra de la tierra hermosa, en contra de Jerusalén. Ahora, ese concepto de tierra hermosa lo encontramos en varias partes de la Biblia. Número 1, en Ezequiel 26. Dice, aquel día alcé mi mano, jurando así que lo sacaría de la tierra de Egipto a la tierra que les he provisto, que fluye leche y miel, la cual es la más hermosa de todas las tierras. Se está refiriendo a Jerusalén. Ahora, la persecución que llevó a cabo contra el ejército del cielo era nada más y nada menos que una metáfora para decir era el pueblo de Israel. El ejército del cielo metafóricamente se le llamaba el ejército de Israel. ¿Cómo sabemos eso? ¿Será verdad? ¿Será mentira? Mira lo que dice la Biblia, Daniel 12:3. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. O sea, las estrellas del cielo siempre fueron para Dios, su gente, el pueblo de Israel en ese momento. Ahora, este hombre se erigió como un tipo poderoso, un príncipe orgulloso, un príncipe con muchas características sobrenaturales que lo hacían ver por sobre aún la persona de Dios. O sea, era un tipo admirado por todo su poder que él tenía. Y ahora vamos a comenzar a ver y a entender hechos, o sea, Daniel y los hechos que sucedieron. Veamos Daniel 8:12. Dice, y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. El versículo 12 declara lo siguiente, que a causa de la maldad de este hombre y de las transgresiones que él tenía, el pueblo judío fue entregado a Antíoco. O sea, los ejércitos que tenían le fueron entregados a él. Pero también, ¿sabe lo que pasó? Los judíos tenían sacrificios 2 veces al día, en la mañana y en la tarde. Dice que le fue entregado el continuo sacrificio. ¿Qué significa? Que dejaron de hacer sacrificios, dejaron de hacer el sacrificio que ellos tenían, lo dejaron de hacer. Ahora, la frase que dice, echó por tierra la verdad, significa que él suprimió la verdad que ellos tenían en base a la palabra de Dios. O sea, hizo una persecución religiosa en contra de los judíos. Dijeron, no van a hablar más de Dios, no van a hablar más de su religión, no va a haber más sacrificio, no va a haber nada más. Ahora, lamentablemente, los horribles sacrilegios que cometió Antíoco fueron una abominación con la que menospreció a Dios, menospreció al pueblo de Israel y menospreció a todos aquellos que creían en Dios. Ahora, ¿qué es lo que hizo? Daniel 8:12, vamos a ir avanzando. Dice, y a causa de la prevaricación, como decíamos, le fue entregado el ejército junto con él, continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. Ok. ¿Hasta cuándo?
la pregunta que aparece en el versículo 13, ¿hasta cuándo? El grito ¿hasta cuándo? Refleja el dolor que ellos sentían como nación. ¿Hasta cuándo vamos a seguir sufriendo? Y hay una respuesta que dice así, hasta 2300 tardes y mañanas. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa de que desde el año 168 a.C. hasta el año 165 no hubieron sacrificios? ¿Por qué? Porque este hombre los cesó. Y si tú sumas los años y los días que no hubieron sacrificio, fueron 1300, algo así. Pero como era un sacrificio en la mañana y uno en la tarde, se suman y hace nada más y nada menos que 2300 tardes y mañanas. Eso es, por 2300 tardes y mañanas no hubo sacrificio. Por 1150 días no hubo sacrificio. Y así estaba el pueblo. Imagínate esto. A nosotros hoy día viene un gobierno anti-Dios. Y de un momento a otro te dicen a ti, no se pueden reunir, no se pueden juntar, no pueden orar en sus casas, no pueden abrir la Biblia, no pueden hacer nada. Y llega y nos aplasta. Iba a ser un decreto que todos los que intenten levantarse en contra de estas leyes van a morir. Así estaba el pueblo judío. Por 1150 días ellos no pudieron hacer sacrificio, que equivalía a 2300 días entre mañana y tarde. No podían. ¿Por qué? Porque este hombre había decretado que no iba a ser así. Ahora, ¿qué sucedió? Sucedió que el año 165 antes de Cristo hubo una resistencia en contra de este rey. Y este rey tuvo una resistencia por un hombre que se llamó Matatías. Esto está en Macabeos, en ese libro que está ahí. Y él tenía 5 hijos. Y ellos lo que hicieron, se fueron a una colina e hicieron un plan estratégico. ¿Y saben lo que sucedió? Los macabeos ganaron esa batalla. ¿Cuántos han escuchado hablar alguna vez del Hanukkah que se celebra? ¿Lo han escuchado hablar? ¿Tienen idea lo que es? Ok, el Hanukkah es el día de la purificación del templo. Es el día cuando los macabeos, estos hombres, van en contra de Antíoco Epífanes, ganan la batalla y hacen ellos una revuelta. Y lo que sucede en ese momento es que ellos limpian el templo, lo purifican el templo, y en ese momento hubo un milagro. ¿Sabes cuál fue el milagro? Un candelario de 8 velas se mantuvo prendido por 8 días sin apagarse, y se llama ese día el Hanukkah, que es la fiesta de la luz y la purificación. Eso significa. O sea, en medio de toda esta adversidad, 5 hombres se organizaron, armaron ejércitos para ir en contra de esto, recuperar Jerusalén, limpiar el templo de toda la abominación que había, y entre medio de eso, un candelabro se prende, o sea, lo encienden, y eso se llama la fiesta de la luz. Ahora, todo esto estaba ya dicho en Daniel capítulo 8. Ahora, escuche bien. Juan capítulo 10, 22 al 23. Muestra cómo Jesús también celebró esa fiesta de la luz. Dice, celebrase en Jerusalén la fiesta de la dedicación, era invierno, y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Ese era el día de la dedicación. Jesús también lo celebró. Ahora, escuchen otro dato para que tengan un poquito más de historia en su mente con respecto a esto. Un historiador llamado Salomon Seidlin
ha identificado a Antíoco como la primera persona en la historia en perseguir a un pueblo o nación exclusivamente por su fe religiosa. ¿Se acuerdan de otro más que lo hizo? Que hay quien haya perseguido a los... ¿Ah? ¿A quién? Saulo, sí, pero una nación. ¿Quién persiguió a una nación por su fe? Hitler. Los persiguió por su fe. Por quién eran ellos, por lo que se identificaba con ellos. Ahora, el libro de Primera de Macabeo brinda detalles insoportables de cómo Antíoco persiguió y asesinó a decenas de miles de judíos y profanó el templo de Jerusalén. Él estaba decidido a borrar la religión judía de la tierra para siempre y reemplazarla por el culto y la cultura griega. Escucha esto. ¿Te acuerdas que la semana pasada yo te dije que si no hubiese Alejandro Magno no tendríamos la mitad de la Biblia? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas que te dije que si no tuviéramos la cultura, la lengua que en ese momento imperaba, no habría muchas cosas? Pero este hombre estaba decidido a desaparecer al pueblo judío para que no hubiera Salvador, para que no hubiera María, no hubiese José, no hubiese nada de eso. O sea, el mismo Satanás estaba usando a este hombre para que hacer desaparecer al pueblo judío. Es interesante porque la historia, si tú la comienzas a mirar y te comienzas a pensar, decir, wow, este tipo era maquiavélico, pero ¿quién lo controlaba? Era nada más y nada menos que el mismo diablo. Daniel 8:11 dice así: aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos. ¿Quién es el príncipe de los ejércitos? Dios. Y dice, y por él fue quitado el continuo sacrificio y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Antíoco Epífanes profanó el templo. ¿Y sabes cómo lo hizo? Él mató un cerdo en el altar. Los sacrificios de los judíos siempre eran así: un cordero limpio, sin huesos quebrados, perfecto, de un año. Corteo lo tomaban, lo sacrificaban, ¿ok? Ese era un sacrificio, así se hacía. El cerdo para la cultura judía es un animal inmundo. Ellos no comen cerdo, no saben lo que se pierden. Unas costillitas ricas así, con barbecue, un chimichurri. Oh, perdón, no saben lo que se pierde. Bueno, es cosa de ellos. Más para mí. Y resulta que ellos llegan así, toman un cerdo, Antíoco Epífanes, y en burla de todo eso, en el altar de Dios, sacrifican un cerdo. A eso ellos le llamaron la abominación desoladora. Así le llamaron. Fue algo horrible. Daniel 11:31 dice así, hablando del futuro, hablando de lo que está por suceder, dice, y se levantarán por su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y repite, y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Daniel 12:11, otro más. Dice, y desde el tiempo que sea quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora habrá 1290 días. Ok. Jesús dijo esto, mira, Marcos 13:14. Pero cuando veáis la abominación desoladora, cuando la veáis, nótese, hablando presente o futuro. Futuro. Está hablando de lo que va a suceder en el futuro. Dice que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar. El que le entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. En algún momento de la historia, ese sacrificio que hubo en ese momento ahí se va a volver a repetir. ¿Cuándo, pastor?
cuando venga la gran tribulación. Créeme. Bilimi, como dijo el güerito, Bilimi. Algunas características de este señor Antíoco Epífanes y del anticristo. Vamos a hacer una comparación. Un historiador, Lewis Talbot, explica lo siguiente. Lo que la visión registra aquí, que se le dio a Daniel, todo tenía que ver con los eventos proféticos de ese entonces. O sea, Daniel está aquí en una parte de la historia, aquí. Él está apuntando al año 165, más o menos antes de Cristo. Ahí está apuntando, de aquí para allá. ¿Qué sigue diciendo? Entonces entendemos que él está mirando hacia allá, pero después que se comienza a mirar más a futuro. Vamos a verlo así. ¿Quién era este hombre? Tengo algunas hojitas, se me pega la mano. Okidoki. ¿Cómo va a ser su personalidad? Dice la Biblia que va a ser dinámico en su personalidad. Daniel 8:23 dice así: y al fin el reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey que dice altivo de rostro. ¿Sabe algo? Este hombre va a ser un hombre altivo de rostro, orgulloso, con poder, con una personalidad delirante. Su personalidad cautivará a miles de personas. Y eso es lo que tenía Antíoco Epífanes. En su locura, en su rebeldía, era un tipo astuto con toda la plenitud del mismo diablo. Sabía cómo engañar, cómo hablar. Era un tipo encantador, libertino, despreocupado, un genio, vamos a decir, en cierto tipo de disciplinas, valiente como un león. Hablaba muchas lenguas. O sea, era un tipo realmente, escucha bien esto, que te llamaba la atención. ¿No te ha pasado muchas veces eso a ti? Que has visto a cierto tipo de personas que te captan, que te roban la atención y que tú quedas obnubilado ante tanta verborrea, labia. ¿Te ha pasado? Yo conozco a muchos y la verdad a algunos me encantan. Me encanta, puedo pasar horas escuchándolo, horas. Pero fíjate esto, este hombre tendrá una personalidad altiva. Mira cómo lo describe Daniel, en Daniel capítulo 7, versículo 8 y 20. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba y dice grandes cosas, o sea, tenía un conocimiento grande. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro que le había salido, delante del cual habían caído 3, y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba, ¿qué dice? Grandes cosas. Y parecía más grande que sus compañeros. Daniel, hablando de quién? De Antíoco Epífanes, del anticristo. Mira lo que dice Apocalipsis, capítulo 13, versículo 5. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. ¿Sabes lo que va a tener? Va a tener la capacidad de engañarte con su boca. A eso se refiere con ese tipo de personalidad. Te va a cautivar con esas palabras. Hablará muchas lenguas, aunque hoy en día no es necesario. Pero sí, ¿sabes algo? Este hombre va a tener una personalidad maravillosa. Maravillosa. Ahora, otra característica. Será demoníaco en su programa. Daniel 8:23.
Dice, y entendido en enigmas. ¿Qué significa esa palabra en su original? Significa que entiende esquemas siniestros. Tiene una capacidad única de resolver problemas, esquemas siniestros, traducirá dichos oscuros, será un gran expositor. O sea, el tipo va a tener una capacidad única de poder desarrollar su mente y lograr acuerdos de paz, lograr cosas para el futuro y para las naciones. Eso hará. Ahora, será un experto en intrigas, hábil, astuto, malvado. La Biblia dice que él resolverá problemas de naciones. Él lo hará. Y yo te voy a explicarte más adelante dónde está eso. Ahora, será diabólico en su poder. Daniel 8:24. Y su poder se fortalecerá. Y escucha esto. Escucha esa frase, léela. Como dice, mas no con qué. Con fuerza propia. ¿Quién lo ayuda? El mismo diablo. En su poder. Las atrocidades de Antíoco Epífanes fueron tan malas, que posiblemente él nada más y nada menos estaba poseído por el demonio del anticristo. El reinado de Antíoco fue un ensayo general de lo que sucederá cuando Cristo venga a buscar a su iglesia. En los 7 años de tribulación que aparecen en la Biblia. Mira lo que dice la Biblia con respecto a este inicuo. Segunda de Tesalonicenses 2:9. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra ¿de quién? Satanás. Con gran poder y señales y prodigios mentirosos. O sea, el dragón, Satanás mismo, a él le va a dar autoridad y poder. Apocalipsis 13:2, hablando del anticristo. Dice, y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso y su boca como de león. Y el dragón le dio, ¿qué dice? Su poder y su trono y grande autoridad. Antíoco Epífanes es el reflejo del anticristo que viene al futuro. Antíoco Epífanes fue el ensayo general de lo que va a ser el anticristo. Y el poder que tuvo Antíoco Epífanes va a ser alzado o elevado exponencialmente mucho más. Porque Antíoco Epífanes tuvo un tiempo determinado para atacar a Jerusalén. Este hombre, el anticristo, atacará el mundo. Tendrá un poder mayor. Pero recuerda esto, este fue el ensayo. Sigamos. Será destructivo en su persecución. Daniel 7:21 y 25. Dice así. Y veía yo a este cuerno, hacía guerra contra los santos y los vencía, contra Israel, a eso se refiere. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta el tiempo y tiempos y medio tiempo. Daniel 8:25, mira lo que dice. Por su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos, y se levantará contra el príncipe de los príncipes, contra el mismo Dios. ¿Pero qué dice? Pero será quebrantado, aunque no por mano humana. La palabra que aparece ahí, destruir, es literal, perseguir, es literalmente la palabra agotar. Los va a desgastar, va a hacer que la muerte de las personas sea lenta. Y eso es lo que hacía Antíoco Epífanes. Antíoco Epífanes se convirtió en un hombre que practicó el arte de la tortura. ¿Sabes cómo era? Lenta y dolorosa. Lenta y dolorosa. De esa forma él actuaba. Y lo mismo va a ser el anticristo. Muertes lentas y dolorosas. Ahora, la ira del rey Antíoco hacia el pueblo santo de Israel
es un cuadro de la persecución que el anticristo llevará a cabo en contra de los que creen en Cristo. Escucha bien esto. Y en contra de sus santos. Escucha esto bien. Cuando venga la gran tribulación, la gente todavía va a poder conocer a Jesús como Salvador personal. Aún va a tener tiempo. Esos santos, esa gente que conoce a Cristo, va a ser perseguida por su fe. Esa gente va a ver, y muchos de ellos, millones, van a morir por su fe. Cosa que no sucede con nosotros. Ahora, triste, sí. Realidad, sí. Es lo que sucederá. Apocalipsis 13:7. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y ¿qué dice? Nación. O sea, él va a ser un hombre que va a tener al mundo bajo sus pies. Eso va a ser. Pero ¿sabes algo? Y escucha bien esto, lo que te voy a decir. Todo esto, aunque suene horrible, Dios lo va a permitir para que se cumpla sus profecías. Nada escapa a la voluntad de Dios, nada. Todo lo que se sabe de Antíoco Epífanes hace estremecer a cualquiera. Si tú vas a los libros de historia y comienzas a ver cómo él descueraba a las personas para torturarlos y después le ponían ciertas cosas para que le hirviera su cuerpo, era horrible. Era un ser sin sentimiento. Y el anticristo será también sin sentimiento. ¿Sabes? Cuando sea la gran tribulación, habrá tanta maldad, tanto dolor, tanta vergüenza, que los cristianos van a decir, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y quiero que sepas esto. Va a suceder en ese momento un fenómeno único en la tierra. ¿Sabes lo que sucederá? La Biblia dice que se van a acortar los días. Pero pastor, ¿cómo? No lo sabemos. Mira lo que dice la Biblia, Mateo 24:22, Jesús hablando. Y si aquellos días no fuesen acortados, escucha esta frase, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días, ¿qué dice? Se han acortado. ¿Sabes que las oraciones de esa gente que esté en ese momento, en este lugar, van a ser tan poderosas, tan fuertes, van a ser con tanto dolor que Dios le va a conceder a ellos que esos días sean acortados? ¿Para qué? Para que más personas puedan salvarse. Seguimos diciendo, hablando un poco de este ser horrible, será engañoso en sus prácticas. Dice Daniel 8:25, con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano y en su corazón se engrandecerá y sin aviso destruirá a muchos y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana, será engañoso. Antíoco actuó con engaño en contra de los judíos, les habló de paz, les habló de la no violencia, pero lamentablemente los engañó. Hará con ellos un pacto. El anticristo va a hacer un pacto con Israel. Les va a vender un cuento. Ellos se lo van a creer. Pero en un momento determinado de la historia, Él quebrantará ese pacto. Escucha lo que dice la Biblia, Daniel 9:27.
Esto que vamos a leer ahora lo vamos a estudiar la otra semana, posiblemente en 2 o 3 semanas, porque es un poquito largo. Dice esto. Y por otra semana, cuando habla de semana, se está refiriendo a años, y las semanas tienen 7 días. Dice, confirmará el pacto con muchos. ¿A qué se está refiriendo? Se está refiriendo a Israel. Israel, durante toda la historia, ha firmado una cantidad enorme de tratados de paz con Medio Oriente, con sus enemigos. Pero fíjate algo, ninguno de esos tratados de paz se ha podido cumplir. ¿Sabes por qué no se ha podido cumplir? Por la dureza del corazón de sus enemigos y por la dureza también de Israel, porque tampoco son libres palomitas blancas, no, muy por el contrario. Todos vemos lo que está pasando en el conflicto de Gaza en este momento, palestinos contra israelíes. Aunque tú no lo creas, Yasser Arafat firmó un tratado de paz. Jordania firmó un tratado de paz, pero nunca se han podido cumplir. ¿Por qué? Porque necesitan a un negociador. ¿Y ese negociador quién va a ser? El anticristo. ¿Por qué? Porque va a tener el verso para poder lograrlo. Sigamos, pon el versículo por favor. Me detuve para explicarlo más o menos porque quiero que les quede claro. Si no están entendiendo, pueden ver la predicación online otra vez, ahí está, o si quieren mis notas se las pueden llevar. Dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Pero escucha esto, a la mitad de la semana, o sea, a los 3 años y medio, ¿qué dice? Hará cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Qué significa eso? Que el anticristo va a hacer lo mismo que hizo Antíoco Epífanes, va a colocar un ¿qué? Un cerdo. Durante 3 años y medio en la tribulación habrá paz, prosperidad y muchas cosas maravillosas en Medio Oriente. Pero después de los 3 años y medio, el anticristo se va a revelar con toda su maldad. Sigue diciendo, después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. O sea, después de esto queda la grande. Se armó el dolor en contra de los judíos y en contra de los que creen en Cristo. Así nomás. Daniel 11:21 lo describe un poquito mejor. Y le sucederá en su lugar un hombre despreciable, al cual no darán la honra del reino, pero vendrá sin aviso y tomará el reino. ¿Con qué dice? Con halagos. El don de la palabra, el don del verso. Reafirmará el engaño del anticristo y en su estado se va a levantar una persona vil. Él va a lograr paz, pero esa paz va a tener un costo muy grande para la humanidad. Segunda de Tesalonicenses 2, 9 y 10. Sigamos hablando acerca de este inicuo. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, con todo engaño e iniquidad, para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. O sea, este hombre va a tener un poder engañoso, único, y él dice lo siguiente, la Biblia, que muchos de ellos van a creer en él y por eso ellos no van a ser salvos. Hay un programa de televisión que se llama El precio de la historia. Pawn Star, algo así, de un peladito de Chamlí. ¿Lo han visto alguna vez? ¿Lo han visto? ¿No lo han visto? Soy el único que ve tele. Señor santo. Pastor viendo tele. No lo voy a ver más. Pawn Star se llama. En uno de los capítulos que aparecía, un señor llevó una moneda de Antíoco Epífanes.
o sea, del año 162 antes de Cristo. La llevó a ese lugar. Creo que costó como $100,000. Fue una de las pocas monedas que se han visto de ese periodo de la historia. Y esa moneda tenía una inscripción que decía así: Teus Antiochus, Teus Epiphanes. ¿Qué significa esto? Manifiesto de Antíoco, el gran Dios. Teus Antíoco, Teus Epiphanes, en griego. Antíoco afirmó ser Dios. El anticristo se presentará como Dios. Por eso se llama anticristo. Pablo describe el alcance de esta audaz afirmación llamando al anticristo el hombre de pecado y el hijo de perdición que se opone, que se exalta a sí mismo sobre todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, de modo que se siente como Dios en el templo de Dios. ¿Por qué es tan importante, escuche bien esto, por qué es tan importante que el anticristo haga un sacrificio de un cerdo en un lugar sagrado? Porque todas las religiones del mundo, ¿de dónde vienen? De Medio Oriente. La religión judío-cristiana viene de Medio Oriente. Por lo tanto, ¿qué sucede? Es una forma de irrumpir en la humanidad con el poder religioso. Y usted sepa esto, el poder religioso es muy grande. Esta nación está basada en la fe. Que hoy en día estén alejados es otra cosa, pero está basada en la fe. Por eso es la diferencia. Por eso Él va a tener que estar en el centro de la humanidad. Ahora, segunda de Tesalonicenses 2:4, dice lo siguiente: el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Y escucha esta frase: tanto que se sienta en el templo de Dios, ¿qué dice? Como Dios, haciéndose pasar por Dios. Número uno, se llama a sí mismo Dios, se sienta en el templo como Dios y también se hace pasar por Dios. Eso es lo que está buscando. Satanás desde que la tierra, o antes que fuese formada la tierra, allá en el cielo, él buscaba adoración. Y cuando la gran tribulación se realice, ¿sabe lo que él va a tener? Adoración. A través del anticristo. Adoración. Ahora, Antíoco estaba decidido a obligar a las naciones bajo su dominio a adoptar la cultura y la religión griega. Reservó su mayor fuerza para los judíos, quienes resistieron obstinadamente a su idolatría, pero fue derrotado en su propósito por la revuelta de los macabeos. Una vez más, Antíoco nos da un retrato en miniatura de la venida del anticristo, que también será derrotado en su propósito final de poner a toda la tierra bajo su control demoníaco. Ambos morirán como resultado de los actos de Dios. Él será destruido en su castigo. Mira lo que dice Daniel 7:11. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno, mientras miraba hasta que mataron a la bestia, y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. ¿Sabes? La historia muestra cómo murió Antíoco Epífanes. ¿Sabes cómo él murió? Qué horrible. Saca y pone lente, saca y pone lente. Llego acá y ya se me colocan chiquititas las letras. ¿Sabes cómo murió?
Cuando los judíos, cuando Antíoco Epífanes erigió una estatua de Júpiter en el templo judío, cuando llegaron los macabeos, sacaron la estatua, que eso fue el Jacuna, sacaron esta estatua, la derribaron y se enfureció. Y prometió convertir la ciudad de Jerusalén en un cementerio. Y escucha lo que pasó, esto es historia. En su camino a Jerusalén, de repente fue afligido por una horrible enfermedad que hizo que su cuerpo fuera devorado vivo por úlceras y gusanos. Esto mismo sucedió años después en la Biblia. Mira lo que dice Hechos 12, 21 al 23. Y un día señalado, Herodes, el rey Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo aclamaba gritando, voz de Dios y no de hombres. Al momento un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio gloria a Dios y expiró comido de gusanos. Asimismo murió Antíoco Epífanes. La historia nos dice que esa fue su muerte. Dice que sus sufrimientos eran tan insoportables y el olor de su propio cuerpo era tan horrible que incluso él no podía soportar el olor. Al ver que era imposible cumplir su amenaza, confesó con franqueza que sabía que estaba sufriendo por lo que le había hecho a los judíos y a su culto. Antíoco Epífanes murió en la miseria absoluta. Fue un hombre necio que pensó que podía resistir a Dios y salirse con la suya. Fue derribado sobrenaturalmente sin que una mano humana lo tocara. ¿Sabes algo? El anticristo en el futuro va a pasar lo mismo. Mira lo que dice Apocalipsis 19, 19 al 21. Dice así, y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos, reunidos para guerrar contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Se está refiriéndose a Cristo y su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales de las cuales había sido engañada. Y a los que recibieron la marca de la bestia y adoraron su imagen. Mira lo que sigue diciendo. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego, eso es el infierno, que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba del caballo. Y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. ¡Wow! Tú te dirás, pastor, ¿es verdad? Sí, así sucederá. Quiero terminar con esto. Daniel 8, 26 y 27. Mira la reacción de Daniel a esta visión. La visión de las tardes y mañanas que se ha referido es verdadera. Y tú guarda la visión, le dice el ángel a Daniel, porque es para muchos días. Y escucha esta frase. Y yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días. Y cuando convalecí atendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión que yo estaba mirando y que no la entendía. Querido, querida, Daniel quedó espantado. ¿Te acuerdas? Una visión es algo diferente a un sueño. Un sueño es una cosa que nos viene a la mente mientras estamos durmiendo. Visión, él lo vio. Lo vio.
Estuvo allí y lo vio. Quiero concluir con lo siguiente. Daniel estuvo enfermo por días. Una vez que entendió la totalidad de lo que había visto en el versículo 27, él entendió lo siguiente, y es lo que nosotros deberíamos hacer. Deberíamos responder de la misma manera, no con una enfermedad, obviamente, sino con una comprensión sobria de lo que se espera, no se espera, se espera en el futuro. Y debemos hacer lo que podamos para ayudar a aquellos que no conocen a Cristo. ¿Para qué? Para escapar de la gran tribulación que viene en el futuro. La Biblia dice que los que hemos creído en Cristo vamos a la presencia del Señor. Y que cuando suceda, cuando el Señor Jesucristo venga a buscar a su iglesia, dice que nosotros nos encontraremos con Cristo. Estemos muertos o vivos, nos vamos a encontrar con Él. Y los que queden van a vivir este proceso de 7 años de tribulación y gran tribulación. Los que queden. Pero quiero decirte esto. Nosotros tenemos un mensaje maravilloso que otorgar. Es el Evangelio. Y si no quieres que tus seres amados pasen esto, lo que tienes que hacer es simplemente hablarles del amor de Cristo. Porque todos los que hemos creído en Cristo, todos los que hemos creído en Él, escucha bien esto, todos, nos vamos a librar de todo esto. Pero aún hay miles, millones de personas que no. Y posiblemente nosotros seamos responsables de que muchos no lleguen a los pies de Cristo simplemente porque jamás les comunicamos el amor de Dios. Y quiero que lo entiendas. Quiero que lo entiendas. Quiero que entiendas que esta profecía no son para asustarnos, no es porque no la vamos a vivir. Pero sí, quienes no conocen a Cristo lo van a hacer. Lo van a hacer. Tenemos la responsabilidad de responder como Daniel y de hablarle a otros de Cristo, de la salvación tan maravillosa que a nosotros se nos ha entregado. Tenemos esa responsabilidad. Hagámoslo. Hagámoslo. No te quedes callado. Habla del amor de Dios a los que todavía lo necesitan. Amén. Qué bueno. Vamos a orar y vamos a terminar el día de hoy. Te digo esto, te lo digo así muy en serio y muy de corazón. Me apasiona hablar de este tema. Compártelo con tus amigos. Es muy lindo escuchar de las profecías, de lo que nos espera, de lo que les espera a la gente. Comparar la historia de la humanidad con la historia bíblica y darte cuenta de que mash ahí. ¿Por qué? Simple. Porque Dios tiene un plan, un propósito. Y en ese plan y en ese propósito estás tú y yo. Estamos todos nosotros. Vamos a orar.